Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde la fe se vuelve vida y el evangelio se vuelve acción. Esto es Fe y Sociedad. Soy el padre Harold Tejada desde la Pastoral Social y me acompaña María Fernanda Carrillo, ingeniera industrial del Banco Diocesano de Alimentos de Santa Marta. Hoy queremos hablar de un tema que toca nuestra fe y nuestra vida cristiana de cada día. Se trata de los bienes y cómo esos bienes influyen en nuestra vida y llegan a transformar todo lo que nosotros somos, lo que en la iglesia se conoce como comunicación cristiana de bienes. Hola María Fernanda. Hola padre, un saludo. Hoy vamos a hablar de un tema de que no solo toca el corazón del evangelio, sino también nuestro bolsillo y cómo esto tiene que ver con nuestra responsabilidad social y la doctrina social de la iglesia. Padre, arranquemos por lo básico. ¿Qué significa eso de comunicar? Pues ciertamente, María Fernanda, cuando uno escucha comunicación cristiana de bienes, pues suena como un poco extraña, ¿no? Lejana o incluso confusa, porque normalmente el concepto de comunicación es un concepto más bien del mundo de la información, es un concepto de las redes sociales, del periodismo, etcétera, ¿no? Y sin embargo no es exclusivo. Si nosotros vamos ya a la raíz, de dónde se origina este concepto de comunicación, mira, basta simplemente mencionar el diccionario de la Real Academia Española, que ya nos da varias acepciones de lo que significa comunicar. Por ejemplo, comunicar significa hacer partícipe a otro de algo, de lo que uno tiene. Comunicar significa compartir, significa estar vinculado, poner en común, establecer relaciones, etcétera, ¿no? Es decir, y aquí aparece algo que ya es profundamente cristiano, eso de compartir algo, ¿no? La palabra comunicación, mira, también incluso tiene su raíz en el latín. Viene del latín comunicare, que significa poner en común, que se deriva también de communis, que significa común, que viene también del concepto munus, que es servir, tarea, oficio. Incluso el filósofo Roberto Espósito, un filósofo italiano, decía que la palabra comunicación viene de munus o munis, que significa deber, obligación. Y esto ya de alguna manera toca lo que tiene que ver con la responsabilidad. De ahí surge lo que es comunitas, que es hacer comunidad. Comunicar no es dar lo que sobra, comunicar es asumir un deber con el otro, comunicar es construir comunidad. Interesante, padre. Entonces, esta palabra comunicar no es exclusiva de informar, sino porque en el ambiente cristiano nosotros lo utilizamos para relacionarlo con comunicación cristiana de bienes. Ciertamente tiene sentido, significa algo muy profundo. Para nosotros los cristianos, nosotros como cristianos no vivimos encerrados en lo que tenemos. Es decir, para nosotros compartir los bienes con los más necesitados, los más vulnerables, compartir los bienes incluso con la iglesia, lo hacemos porque nosotros creemos que todo lo que nosotros llegamos a poseer es un don de Dios, es un regalo del Señor y además debe estar al servicio de todos. O sea que esta no es una opción para los más generosos. Ciertamente nosotros creemos que los únicos que tienen que dar o donar pues tienen que ser los ricos. No, digamos, esto hace parte de nuestra fe. Es un elemento esencial de la vida cristiana, de la fe del cristiano, el donar, el dar, el entregar, el poder compartir con los demás. Y hay una motivación muy fuerte y es la doctrina social de la iglesia que nos enseña que los bienes de la creación tienen un destino universal. Esto es un principio básico de la enseñanza social de la iglesia. Es decir, estamos llamados a beneficiar a toda la humanidad, especialmente a los más necesitados. Claro, padre, y por supuesto que cuando damos somos muestra viva del evangelio y por supuesto esto se vuelve un acto de fe y de justicia. Yo me acuerdo, por ejemplo, padre, de esa parábola del joven rico y de la viuda, especialmente del joven rico, cuando el Señor le pide no dejar todo y al final el joven rico no puede desprenderse. Mira, interesante que menciones la parábola de la viuda, ¿no? De aquella pobre viuda que echó más que nadie, dice Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 12. ¿Por qué? Porque había dado incluso lo que más
incluso de lo que no tenía ni siquiera para vivir, ¿no? O sea, todo lo que tenía lo echó allí en la bolsa del templo. Y aquí lo interesante que nace pues de esta reflexión de Jesús es que Jesús no se fija en la cantidad, porque en ese momento en que aquella viuda pues echaba las cuantas moneditas que tenía allí en el gasofilazo, que así se le llamaba pues al lugar del tesoro del templo, pues detrás de ella pues habían un montón de ricos que echaban un montón y eran como muy interesados en que sonara, ¿no? Para que todo el mundo se diera cuenta que echaba mucho. Y Jesús ahí detrás, pendiente de todo, se dio cuenta pues de las cantidades, ¿no? Jesús no le interesó la cantidad, Jesús se fijó en el corazón. Mientras muchos daban de lo que les sobraba, la pobre viuda daba desde su propia necesidad. Y entonces aquí está la clave de la comunicación cristiana de bienes. No se trata de dinero, no se trata solo de eso, sino se trata de una actitud interior, de una fe que se vuelve acción, como decíamos al principio. Padre, relacionando esto entonces, ¿por qué Jesús habla tanto del dinero en los evangelios? El pensamiento de Cristo en los evangelios es un pensamiento profundamente social y además humano, ¿no? Es decir, y en este tema en particular, pues el Señor, digamos, sitúa su reflexión en la importancia que tiene la generosidad, en esa actitud interior que tiene que tener el discípulo de Cristo de frente a la experiencia del compartir. Sorprende mucho pues todos los pasajes en los que Jesús habla acerca del dinero, sobre todo porque se ve que le interesa a Jesús este tema, y le interesa este tema porque quiere pues darnos una lección a nosotros acerca de la importancia que tiene el dinero y del influjo que puede ejercer el dinero en el corazón del hombre. Mira, yo aquí tengo una lista de unas cuantas parábolas y pasajes en donde Jesús habla de dinero. Por ejemplo, Lucas capítulo 15 habla del hijo pródigo que malgasta lo que no es suyo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parábola? Sí, claro, por supuesto. Como el hijo pródigo solo se desvive por invertir sus bienes, gastarlo y se olvida de la importancia del amor, de la familia y del padre. El hijo pródigo tiene una cosa muy interesante, y es que el hijo pródigo gasta lo que no es suyo, ¿no? Le pide a su padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Aquel hombre tiene 2 hijos y normalmente pues uno pide la herencia pues ya es al final, cuando papá muere, cuando mamá muere, y sin embargo pareciera que estuviera como deseándole la muerte a su padre y le pide la herencia a su padre, y su padre es generoso, pues le da todo, y él al final de unos días pues organizó todo lo que tenía, juntó todo lo que tenía y se fue de viaje. Y al final, ¿qué pasó? Malgastó, porque vino una hambruna en aquel país y le tocó regresarse a la casa de su padre porque se vio en la ruina. Bueno, se dio cuenta pues de todo el error que había cometido. Hay otras parábolas, por ejemplo, el mayordomo infiel, ¿no? Aquel mayordomo que lo pusieron en la administración de una hacienda, de un hombre, de un patrón muy rico, aquel se va y lo deja ir administrando, y el patrón se entera de que está malgastando su dinero y viene a pedirle cuenta. Igual, alguien malgasta lo que no es suyo, ¿no? La historia del rico y de Lázaro, ¿te acuerdas? Esa historia también fascinante, porque Jesús con esto advierte el peligro de la riqueza, cómo la riqueza se convierte en un fin en sí mismo. Aquel rico vivía solo para comer, para llenarse el estómago y para vivir fastosamente, y se olvida de un hombre que está ahí a las puertas de su casa, que está muriéndose de hambre, por ejemplo, ¿no? El joven rico que mencionabas al principio, un joven que se apartó completamente de la vida eterna precisamente porque no logró desprenderse de lo que tenía. Es decir, al parecer en su vida vio que era muy importante todas las posesiones que había acumulado a lo largo de su juventud y no dio el paso definitivo a seguir al Señor dejándolo todo, ¿no? Entonces, digamos que todas estas parábolas, que de hecho son muchas más, todas estas parábolas nos deja ver que la actitud del cristiano tiene que ser una actitud en la que el dinero no se pueda convertir en un sustituto de Dios. O en un idólatra, ¿no? Lo que usted decía, que seamos idólatras del dinero y que tomemos posesión de él, porque a veces entre más tenemos, más queremos y nos olvidamos de los más pequeños. Y de hecho Jesús recuerda, ¿no?, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces es importante que los cristianos tengamos en cuenta que debemos ser modelos de Cristo y desprendernos de eso que Él nos da, y aparte compartirlos con los más pequeños, que por supuesto, Padre, son los que Él más mira, ¿no?
Sí, mira, en todas las épocas, en todas las culturas, el dinero siempre, al parecer, pues ha representado una alternativa a Dios en nuestros corazones. Es como querer poner el dinero en la esencia de nuestra vida misma. Por eso la forma en la que nosotros usamos el dinero dice mucho de nuestro estado espiritual y dice mucho de la vida que estamos llevando, ¿no? Lo decías hace un momento, nadie puede servir a dos señores porque abrazará a uno y amará a otro, ¿no? Entonces concluye Jesús aquí, ese es el Evangelio de Lucas capítulo 16. No pueden servir a Dios y al dinero. Y además Lucas 12, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La raíz, ciertamente, Mafe, de muchos males en nuestra vida está justamente en la de querer quitar a Dios del lugar que le corresponde en la vida de un cristiano. Por eso, cuando a nosotros se nos invita a compartir en la comunicación cristiana de bienes, significa poder desprender de nuestra vida todo aquello que nos atrasa en el camino de la vida interior y que nos atrasa en el camino de nuestra salvación, ¿no? Compartir es construir comunidad, decíamos al principio. Compartir es mostrar que nuestra fe se vuelve acción y una acción transformadora de la sociedad, en donde los ricos no sean más ricos y los pobres no sean más pobres, donde no haya miseria, donde el rico entienda que el dinero que ha recibido gracias pues a su trabajo, pero también gracias a las bendiciones y donaciones, y don de Dios, pues le ayuda también para construir sociedad ayudando a los más necesitados. Claro, Padre, y esa fraternidad y esa misericordia a la que tanto nos habla el Señor, que por supuesto, como usted dice, se tiene que volver acción, pero se vuelve acción cuando yo ordeno mi fe a cada una de esas acciones que yo hago ya con mi hermano y principalmente con los más pequeños. Venga, Padre, a mí me resuena aquí como una pregunta un poco delicada y es, ¿la Iglesia tiene alguna obligación de decirnos cómo usar nuestros bienes? Bueno, Mafe, esta pregunta, bueno, ciertamente sí es delicada porque a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo, ¿verdad? No me gusta, señor. Pero bueno, sinceramente, pues hay que decirte que conforme has preguntado, pues uno podría decir sí, tiene la obligación. Es decir, la Iglesia tiene la obligación de enseñar y enseña unos principios básicos que parten del Evangelio sobre cómo se debe usar el dinero. No para dictar qué gastos tiene que hacer una persona. Y ahí está la segunda parte de esto, ¿no? Es decir, la Iglesia no te dice a ti en qué te lo tienes que gastar, pero la Iglesia sí quiere darte a ti una guía para que sepas administrar prudentemente y con ética el dinero. Porque mira lo que decíamos hace un principio, ¿no? Donde está tu tesoro está tu corazón. Y muchas cosas malas nacen de un corazón que ha sacado a Dios de su vida y ha metido el dinero como si fuera su propio Dios, ¿no? Todo el tema de injusticias, todo el tema de manipulación, todos los desastres económicos, las pobrezas extremas, muchas veces eso sucede porque hay una mala política económica, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia nos dice, bueno, vengan, hay que administrar prudentemente el dinero, que nazcan virtudes en el corazón de la persona como la generosidad, como la justicia, como el servicio, el saber evitar convertir el dinero como en el objetivo último de la felicidad de una persona, ¿no? Entonces, mira, el libro de los Hechos de los Apóstoles es magnífico, un libro que nos presenta lo que sería como un ideal que sigue siendo un desafío para hoy, ¿no? Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Todos los creyentes estaban unidos, parte de allí, y tenían todo en común, la famosa palabrita comunis, ¿no? Tenían todo en común, repartían según la necesidad de cada uno. Entonces no era una comunidad perfecta, ciertamente, pero sí había una comunidad coherente que sabía para qué servía el dinero, para qué servían los bienes. Compartían la fe, compartían la mesa, compartían la oración, compartían los bienes, compartían la vida y por eso ciertamente daban testimonio a esta sociedad, repito, y sigue siendo un testimonio para hoy cuando el cristianismo ha crecido más, ¿no? Que tenemos muchas más personas que son discípulas de Cristo y que no se les olvide pues esta obligación. La comunión en aquella época generaba la misión y entonces se sentían unidos y esa unidad les hacía, digamos, era tan beneficiosa para esa primera comunidad que les hacía salir, según el mandato de Cristo, a hacer que todos también pertenezcan al reino de Cristo. La solidaridad
generaba pues credibilidad en los cristianos. Y entonces cuando los primeros cristianos empezaban a compartir los bienes, a poner todo en común, pues este era un ejemplo y un modelo para la sociedad actual de aquel momento, pues que ciertamente no, el principio de la solidaridad y la generosidad pues no eran virtudes bien vistas, ¿no? Sino era la de la acumulación de riquezas y lo que generaba pues mayor pobreza. Entonces yo creo que la iglesia hace bien su tarea, enseñar. Cada quien pues acoge las enseñanzas como bien le parezca, ciertamente, porque la iglesia pues no puede torcer tu libertad, Claro. pero aquellos que somos cristianos, discípulos de Cristo, entendemos pues que la iglesia nos muestra un camino, y ese camino pues siempre va a ser el de el fortalecimiento de virtudes básicas como generosidad, justicia, desprendimiento, pues que nos ayuda pues a poner en su sitio y a entender bien lo que significa el dinero y los bienes en nuestra vida. O sea que es chévere porque entonces la iglesia no nos da como unas reglas súper así exactas de lo que tenemos que hacer, pero sí nos muestra una guía muy bonita de cómo podemos administrar nuestros bienes y de cómo podemos compartirlos. Y un ejemplo claro de eso, padre, es lo que usted dice de las primeras comunidades. Siento que eso nos fortalece en nuestro día a día y como cristianos también nos une a lo que verdaderamente nos lleva el Señor y a cumplir esa misión que Él nos ha encomendado de ser ejemplos vivos del Evangelio y de que la fe también se vuelva acción y transformación en las diferentes comunidades y espacios en los que nos encontremos. Así es, Mafe, pero mira, ¿qué nos pide a nosotros hoy la comunicación cristiana de bienes? Y eso ya toca pues el tema importante para nosotros en este primer episodio de este podcast, ¿no? La comunicación, hoy la iglesia colombiana pues nos hace un llamado a todos nosotros a no cerrar los ojos a la pobreza. Nos hace un llamado a no normalizar lo que es la desigualdad, a no normalizar lo que es el hambre, a no vivir una fe desconectada de la realidad y ni mucho menos una fe desconectada de la caridad, ¿no? Entonces, la comunidad cristiana es una campaña que se hace todos los años en Colombia, en la iglesia pues colombiana, en donde se motiva a todos los fieles cristianos a donar un poco de lo suyo, de sus bienes, de sus posesiones, a donarlo. ¿Para qué? Para que todos estos recursos que se puedan recaudar sean utilizados en obras sociales importantes que lleva a cabo la diócesis, como comedores infantiles, comedores comunitarios para ancianos, ancianatos, asilos, para comprar medicinas, paquetes alimentarios para los más desfavorecidos. También este recurso se utiliza por la Conferencia Episcopal cuando hay momentos de grandes desastres, ¿no? Emergencias a causa de problemas climáticos, de desastres climáticos. Las fuertes lluvias el año pasado y el año antepasado, las fuertes lluvias, todo este invierno tremendo, una ola invernal que arrasó casas, destruyó pueblos, inundó. La iglesia utiliza todos estos recursos que normalmente se recaudan en la época de Cuaresma, lo utiliza para esto, para brindar pues ayuda a todas estas personas damnificadas, entregando alimentos, entregando frazadas, ropa, ayudando a reconstruir viviendas. Por eso es importante que el cristiano, el seguidor de Cristo, pues se ponga la mano en el corazón y diga, venga, yo voy a compartir un poco de lo que Dios me ha dado y lo voy a destinar pues para que se hagan las obras sociales. Cada quien pues tiene que hacer obras sociales, cada quien tiene que vivir esas obras de la misericordia, Mafe, ¿verdad? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero la iglesia también a través de sus diferentes pastorales sociales tiene una obra de caridad organizada y entonces estos recursos se optimizan, estos recursos se redistribuyen de manera equitativa en las personas que más lo necesitan. Entonces es importante que nos preguntemos, ¿qué tengo que compartir? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo mi fe se vuelve solidaria? Son preguntas que yo tendría que hacerme pues para vivir bien esta campaña de comunicación cristiana de bienes. En el fondo no es solo una campaña, ¿no? En el fondo es que nosotros podamos ser conscientes de la experiencia del compartir. Es una experiencia profundamente que nace del corazón de Cristo. Padre, qué bonito, y a todos los que por supuesto nos están viendo y escuchando, de que nuestros bienes y eso que nosotros damos tienen una finalidad
muy bonita y un destino que se canaliza a través de las parroquias y a través de todos esos programas que tiene nuestra diócesis de Santa Marta, especialmente la pastoral social, que trabaja arduamente para fortalecer y luchar contra el hambre y que esto se vea desde el corazón, ¿no? De que yo me desprendo y puedo compartir con el otro y con el más pequeño. Eso me parece muy bonito, Padre, y ese enfoque que le da la Iglesia a través de la doctrina y a través del Evangelio vivo es muy interesante. Así es. Pues bueno, yo los animo. El día miércoles de ceniza inicia la campaña de comunicación cristiana de bienes a nivel nacional. Es un llamado que hacen todos nuestros obispos colombianos para que todas las iglesias particulares, todas las parroquias, todos aquellos que se sienten discípulos de Cristo, pues se pongan la mano en el corazón y compartan. Compartir no nos empobrece, nos humaniza, Mafe, nos hace más semejante a Cristo, ¿verdad? Pues que esta campaña nos ayuda a recordar también que la iglesia no es una ONG, una cosa que criticó muchísimo Papa Francisco y que queda en nuestra mente y en nuestro corazón, que es toda una realidad, pero tampoco la iglesia puede ser indiferente. Y cuando hablo de iglesia, pues no hablo solamente de los curas y las monjas, hablo de todos aquellos que van a misa, que se confiesan, que oran. Exactamente. Entonces, bueno, comunicar es amar. Yo creo que podemos dar por terminada pues este primer episodio. Así es, Padre. Como una especie de abrebocas de lo que va a ser fe y sociedad, como un espacio en la que nosotros vamos a reflexionar sobre algunos temas de la doctrina social de la iglesia, algunos temas de sociedad, algunos temas de cómo afecta, digamos, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Cómo afecta la vida social del hombre, ¿no? Sí, y cuál es nuestro compromiso, Mafe, como cristianos ante todas estas cosas. Tenemos un abrebocas, pues el segundo episodio que saldrá muy pronto. Tendremos como invitado especial a nuestro obispo, Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios, pues que ya nos hablará más en concreto acerca de lo que es la comunicación cristiana de bienes y exactamente en qué la diócesis de Santa Marta va a dedicar los recursos que se recauden en todas las parroquias de la diócesis de Santa Marta y todos los fieles que van a donar y a aportar un poco, en qué se va a dedicar aquí en nuestra diócesis de Santa Marta. A todos ustedes muchas gracias por este espacio, gracias María Fernanda por acompañarnos. Padre, por la invitación. Y ya saben, no solo podemos donar con dinero, Padre, sino también con medicamentos, con ropa, con nuestro voluntariado, que nuestra fe y nuestra fe se convierte en acción realmente, en pequeños cambios transformacionales, y no se pueden perder estos espacios porque así como aprendemos no solamente la doctrina social de la iglesia, de cómo nuestra fe impacta en nuestras acciones, y ya saben, no se pueden perder el segundo episodio, que vamos a tener un invitado súper especial, así que quédense aquí, atentos, Padre. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó compartir este espacio con usted. Gracias por escuchar, chao, chao. Chao, chao.